Por abordar también la situación de España. Había gente que decía hoy, así muy a bote pronto, diciendo, a ver si ahora que los argentinos se quitan el peronismo de encima, vamos a ser nosotros los que empecemos con algo muy parecido. ¿Estás preocupada con lo que está sucediendo en España? ¿Empezamos a tener un populismo o una manera de funcionar? Yo el otro día tengo que confesar que fui a la concentración del sábado y fui con un amigo venezolano que me decía, vengo a esta manifestación, ahora que acabo de conseguir la nacionalidad española, porque últimamente cuando escucho a Sánchez me recuerda a mis años de primeros de 2000 en Venezuela. Cuando escuché en julio no pasarán, recordé a Chávez diciendo no volverán. Y entonces me está empezando a preocupar bastante la situación, a pesar de que aquí tenemos la Unión Europea y este paraguas parece que aquí no se llegará tan lejos. ¿Qué análisis haces a día de hoy, 20 de noviembre, después de conocer la ley de amnistía, después de haber estado en esa marcha, en esa concentración del sábado en Madrid? Bueno, a ver, por dos partes me voy a extender un poquito, si me lo permites, ¿no? En primer lugar, evidentemente el diagnóstico es crítico. Estamos en una situación crítica. Yo sé que esto se dice mucho, que la hipérbole cansa, pero sí estamos en un momento absolutamente decisivo para nuestra democracia, ¿no? Pedro Sánchez ha comprado los votos de un delincuente prófugo a cambio del borrado de sus delitos, ¿no? Y eso tiene un sucio nombre que es corrupción. Es una transacción corrupta, es decir, el poder para Sánchez y la impunidad de los delitos para sus socios y aliados. Eso es lo primero que hay que fijar, porque a veces no nos vamos a las grandes cosas y hay que centrarse en los hechos y en lo fáctico, ¿no? Es un acto de corrupción sin parangón y sin precedentes. Ellos intentan en la ley de amnistía, de hecho, invocar precedentes, pero no hay ni un solo precedente de alguien que haya comprado su investidura a cambio de borrar los delitos de un prófugo de la justicia y de un golpista en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué está esta amnistía? ¿Cuál ha sido el objetivo de la amnistía? Que también hay que intentar entender, ¿no? Así como la amnistía del 77 lo que hizo es llevar a un país de la dictadura a una democracia, es decir, facilitar la alternancia política, facilitar el pluralismo político, es decir, trabajar por la democracia, lo que hace esta amnistía de Sánchez es exactamente lo contrario. Es, evidentemente, investir a un individuo para que pueda perpetuarse en el poder, una persona que perdió las elecciones, pero también impedir la alternancia política, es decir, trabajar contra el pluralismo, es decir, contra la democracia. Es un proceso, y el objetivo de esa amnistía es evitar la alternancia política en España. Levantar el muro del que habló Sánchez. Eso es. Y lo increíble es que este hombre lo reconoce en dos frases que son, habría que esculpir en mármol y recordar todos los días, que son, primero, hacer de la necesidad virtud, es decir, todo vale con tal evitar que la alternancia política se produzca, con tal evitar que el Partido Popular pueda gobernar, todo vale, lo cual te lleva en una lógica aplastante hasta un final muy, muy oscuro. Es decir, si todo vale, el destino final es el partido único, porque solamente puede gobernar el PSOE, si hay que evitar que pueda gobernar el Partido Popular, ¿no? Y en segundo lugar, cuando dice eso de levantar el muro. Es decir, un hombre que propone levantar un muro y a su vez justifica la amnistía en la necesidad de asegurar la convivencia, ¿no? Lo cual es una hipocresía radical. Es decir, la única convivencia que le importa al señor Sánchez es la convivencia entre su ego y su poder, su permanencia en el poder, ¿no? Y está el enorme, como digo, error, además, del crimen político que se produce en eso de levantar muros, ¿no? Yo creo que él se ha encerrado en un búnker con todos los enemigos de España, ha ido levantando muros así y ha dejado fuera, y esto lo vinculo con lo que me preguntaba sobre la manifestación, a una gran mayoría de españoles. Y ahí es donde viene nuestra tarea, la tarea de la oposición, que es más importante que nunca. Es decir, de hecho la oposición ya es el único lugar desde donde se puede gobernar España. Nosotros tenemos no solamente que defender al Estado, defender la democracia, sino también dar una esperanza a los españoles de que esta etapa se puede frenar y revertir. Y ese capital político, humano, social que ha surgido en las últimas semanas, ¿cómo se gestiona? Porque gestionarlo también desde un solo partido político y que se identifique mucho con un partido político, a lo mejor deja fuera o ahuyenta a un número X de votantes del PSOE del 23 de julio que pueden estar arrepentidos. Se dice mucho, el PSOE tiene 7 millones de personas que votan. Bueno, no lo sabemos porque les ocultaron la amnistía. Lo mismo de esos 7 millones hay medio millón, 1 millón
que no votarían si pudieran volver a votar. Hay que, para unir a toda esa gente transversal, PP, Vox, PSOE, gente incluso sin ideología política, pero que está viendo que con esto no se va a ningún sitio, ¿cuáles serían los pasos a seguir ahora que se habla también de que no se puede hacer una manifestación grande cada 7 días porque no es viable? ¿Qué pasos habría que seguir siguiendo la inteligencia? Nosotros, efectivamente, por sintetizarlo en una frase, tenemos, nuestra tarea es la reagrupación de los distintos en defensa de la democracia y de España, es decir, en defensa de la libertad, la igualdad y la unidad entre españoles. Nosotros tenemos que trabajar para derribar muros, incluso para fortalecer lo que nos une a los españoles. Lo que yo llamaría una política koiné. La palabra koiné es lo común, la lengua común, la que nos hace comprendernos y entendernos a todos. Y yo sé que es muy fácil, especialmente en España, ver lo que nos distingue a unos de otros. Es decir, es muy fácil ver lo que nos tenemos diferentes, los acentos y otras tantas cosas. En España es un país muy, muy diverso y muy plural. Sin embargo, es la hora de la política koiné, de intentar ver lo que nos une y lo que tenemos en común, ¿no? Gente de sensibilidades diferentes, de procedencias distintas, con acentos distintos, incluso con lenguas diferentes y con opiniones también distintas. Es decir, un gran proyecto de unidad y de unión, una política koiné, ¿no? Para hacer eso que te decía, de revertir, no solamente de frenar este proceso, sino de revertir el enorme perjuicio que Pedro Sánchez ha causado, ya no al Estado de Derecho, que por supuesto, sino a la propia convivencia entre españoles. ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición? Porque eso es lo que la gente nos pregunta en la calle, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer, no? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Esto sirve para algo? Y yo digo, por supuesto que sí, ¿no? Sánchez pasará y España quedará. Y la Constitución prevalecerá y los consensos se van a reconstruir. Y para eso tenemos un poder institucional en las comunidades autónomas y en los municipios absolutamente inmenso. Tenemos un poder en las instituciones también en el Senado, que es enorme, que nos da la capacidad para frenar y, como digo, revertir. Instituciones que están reaccionando de una manera espontánea, motu propio, además, de una manera admirable. Estoy pensando en la justicia y en tantas organizaciones civiles. Tenemos, por supuesto, a la calle y tenemos también las instituciones europeas. Europa no nos va a salvar de nuestros propios problemas. Esa es la pregunta que te iba a hacer. El miércoles el Parlamento Europeo se tiene que pronunciar. ¿Tienes fe en lo que puede hacer la Unión Europea? ¿O? No, la fe, en fin, la fe se tiene en Dios, pero la fe, bueno, en el ser humano es más difícil. Lo que tenemos es que presionar para que esas cosas ocurran, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, los magistrados del Tribunal Constitucional van a tener que tomar una grave decisión. Van a tener que elegir o Sánchez o Constitución. Esa es una responsabilidad suya. En Europa también, y la nuestra va a ser presionar a Europa, decir, oiga, señores europeos, nosotros no somos de peor condición que los polacos y los húngaros. Nosotros también tenemos derecho a que Europa se comprometa con nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho y el imperio de la ley aquí, ¿no? El hecho de ser un país grande e importante no significa que sea menos importante nuestra democracia que la de otros. Con lo cual necesitamos que estéis atentos. Hizo un formidable discurso Pablo Rangel el otro día, el portugués, eurodiputado, en la manifestación del sábado, diciendo el futuro de la democracia o los riesgos que afronta la democracia en España no son un asunto interno de España, es un asunto interno de Europa. Europa se levanta como unión en base a determinados principios que hoy están siendo pisoteados y vulnerados por el gobierno de Sánchez. Y por tanto, exigimos ese compromiso democrático y Europa también se la va a jugar aquí. Quiero hacerte una pregunta, Ignacio Camacho. Hola Cayetana, muy buenos días. Ignacio, ¿cómo estás? Volviendo un momento a Argentina, el otro día, cuando la primera vuelta, le leí a Guy Sorman un argumento que me pareció interesante. Claro, Guy Sorman a mí me parece un liberal respetable, pero sobre todo porque es francés y ser un liberal en Francia es una rara avis. Él decía de Milei que le preocupaba su identificación como liberal, decía, porque tú has hablado antes mucho de de la libertad y tal, pero decía, es que es un populista. Y luego, si confundimos populismo con liberalismo, el fracaso de los populismos, la gente lo interpreta como un fracaso liberal. Bueno, Milei tiene ingredientes de todo tipo, rarísimos, es decir, es un fenómeno extraño. Yo he sido muy crítica, por ejemplo, no solamente con algunas de sus políticas, sino desde luego con sus formas. Es decir, yo no creo que la solución a la crisis política venga por la antipolítica, por decir son todos iguales, etcétera, ¿no? Sí. Y por la bronca. Es decir, yo creo que desde la razón se puede combatir y derrotar al populismo, ¿no? Pero esta es la tesitura, como digo, muchos de los países latinoamericanos, y no solamente, se acaban enfrentando a ese terrible dilema de elegir entre el mal menor, ¿no?
y dentro del Mar Menor, que este era clarísimamente el mal menor. El mal mayor era el kirchnerismo. Pero en este caso, como decía antes, sí creo que viene acompañado de determinadas ideas que son revolucionarias en Argentina y en buena parte de Iberoamérica, que es decir, que el Estado no te puede pagar todo. Y eso es algo que estaba completamente enraizado en el discurso consensuado, hegemónicamente aceptado por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas, ¿no? Y eso sí es una novedad muy importante sobre la cual construir una alternativa. Una pregunta de Antonio San José. Buenos días, Cayetana. ¿Qué tal? Bueno, estar en contra de la amnistía no es incompatible con ser o sentirse de izquierdas. Creo que aquí ha habido una especie, ¿verdad?, de malversación del lenguaje. Y dice, no, usted sobre la amnistía, luego está con la derecha y la ultraderecha. Fíjate que ya no se dice PP y Vox, siempre es derecha y ultraderecha, permanentemente, como un mantra, ¿no? Bueno, y frente a ello el gobierno progresista, del que ahora estamos conociendo sus integrantes, sus novedades. Ahora vamos otra vez con, por eso, con otra y quería preguntarle a Cayetana Álvarez de Toledo por el papel de la oposición. Decía, es el único lugar donde se puede gobernar España, etcétera. Bueno, lo que les dicen por la calle, etcétera. ¿Cómo tiene que rearmarse, reorganizarse la oposición, el Partido Popular, para tener presencia y voz efectiva en este momento de la historia de España? Se habla de que Núñez Feijóo puede hacer algunos cambios en su equipo más próximo, de que hay que reorganizarse. Bueno, ¿hacia dónde tendría que tender la oposición a su juicio? Pues mira, sí, a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué tipo de oposición debe ser? ¿Dura, blanda? ¿No? Siempre esa pregunta, esperando mi respuesta, que saben cuál es más o menos, ¿no? A ver, Sánchez se ha colocado contra el Estado y al bies de la democracia. Y eso evidentemente nos coloca a nosotros en una posición, como decía antes, de una inmensa responsabilidad. Si me preguntaras cómo tiene que ser la oposición, yo diría 4 cosas. Tiene que ser inteligente, tiene que ser adulta, tiene que ser integradora y tiene que ser implacable. Esa es mi opinión sobre las 4 palabras claves de esta oposición. Y creo además, año más, algo más importante y algo más difícil. Yo sí creo que tenemos que reagrupar a un espacio político y que eso requiere coordinación con otros partidos. Y me estoy refiriendo ahora a Vox, ¿no? Toda la coartada utilizada por Sánchez para justificar su investidura a cambio de la mayor tropelía y mayor acto corrupto que se puede hacer, que es, insisto, perdonar los delitos a un delincuente para que te vote tu investidura, toda la coartada ha sido que viene la derecha y la ultraderecha, ¿no? Y entonces yo a veces pienso, ¿no?, y me gustaría casi interpelarlo directamente al presidente del gobierno y decirle, oiga, señor Sánchez, el señor Abascal, dígame usted, ¿no?, ¿ha secuestrado a alguna persona? ¿El señor Abascal ha señalado objetivos terroristas desde el editorial de un periódico? ¿El señor Abascal ha celebrado el asesinato de políticos, policías, guardias civiles, adultos, niños, coche bomba, el tiro en la nuca? ¿Ha desobedecido órdenes expresas e insistentes del Tribunal Constitucional? ¿Ha dado un golpe de Estado? ¿Ha malversado dinero público para financiarlo? ¿Ha sido condenado por sedición, malversación, por corrupción? ¿Está procesado por terrorismo? Es decir, es un prófugo de la justicia el señor Abascal. Esto lo digo porque todos los socios del señor Sánchez sí cumplen estos requisitos, ¿no? Y la última pregunta que se le podría hacer es, ¿ha aprobado el señor Abascal una amnistía que liquida la igualdad de los españoles ante la ley y otorga precisamente a una casta nacionalista de ultraderecha la impunidad jurídica, política y moral, ¿no? Hay que desmontar, en mi opinión, la inmensa coartada que se dice no se puede pactar con Vox y en cambio sí se puede pactar con toda esta gente que lo que busca es la liquidación de la democracia y del orden constitucional. Se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. Sobre esos puntos que tú crees que la oposición debería poner en marcha, ¿ves al Partido Popular, a tu partido, ahora mismo en la buena dirección, alineados en esa estrategia? Pues mira, absolutamente. Y lo digo con toda sinceridad. Es decir, esto es un momento curioso, ¿no? Y mucha gente dice, Alberto Núñez Feijóo, que era una persona de una determinada sensibilidad, de una procedencia, de una biografía, etcétera, pero la historia le ha colocado al frente de los libres e iguales españoles, es decir, la ha colocado en un momento histórico decisivo. Y yo creo que eso lo ha leído y entendido perfectamente y asumido. Y está liderando esa masa y esa necesidad de un camino, que le señalen un camino de esperanza distintos. Y esa es la enorme tarea y yo creo que eso es lo que él está siendo capaz de interpretar y de ofrecer a los españoles ahora. Y ahora empieza esta tarea. Es decir, a partir de lo que ha pasado hoy, que ya habéis comentado, que es la formación de ese gobierno,
que en el fondo es irrelevante, es decir, todos son peones de un mismo proyecto de liquidación del orden constitucional y de destrucción de una alternancia, es decir, da igual que ministros estén en cada sitio, mientras siga Sánchez eso es irrelevante, ¿no?